tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eva? Dayana. Bien, señor, gracias. Bueno, Yasser, ¿cómo estás? Dani, Wendy, Hola, señor. ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, mis amores. Bueno, vamos a iniciar la clase de promoción social. ¿Quién me quiere hacer un recorderi de la clase pasada? ¿Por dónde quedamos? ¿Qué dimos? Antes de iniciar, quiero recordarles el parcial, ¿oyeron? El parcial de la próxima clase. Les voy a dar los temas. ¿Qué temas entran? Hasta el momento nosotros solamente hemos dado liderazgo, ¿no es cierto? Sí, hablamos de promoción, habilidades culturales, habilidades sociales y también sobre cultura. Hablamos qué temas hemos dado desde el segundo corte hasta la fecha. ¿Quién me recuerda? Desde líder, señor. Liderazgo, líder. Creo que cultura, hablamos un poco también. Bueno, sí, hemos hablado de liderazgo, líder, o sea, los temas que en sí hemos terminado, creo que es liderazgo, líder y habilidades sociales. Habilidades sociales. Entonces, los temas que entran en el parcial son liderazgo, líder y habilidades sociales, porque ya lo terminamos, porque comenzamos a hablar de la cultura. Creo que ese tema de la cultura, la exposición, la estaba explicando, no sé, esperen un momentico que me ubique. ¿Quién le tocaba ese tema? Yo, señor, yo. Ah, Rubén. Identidad cultural es Wendy, ¿no es cierto? Wendy, claro, sí. Bueno, ahora sí me ubiqué. Bueno, entonces, Rubén, explícanos un poco sobre qué es cultura. Un momento, señor, ya va. Voy, señor, un momentito, estoy buscando aquí lo que tengo copiado para... Pero estábamos hablando de qué cultura era todo lo que tiene que ver, la forma de vestir, sus religiones, Claro, sus costumbres, muy bien. todo eso, señor. Bueno, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cultura, 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 cultura. Aquí está la cultura. Un momento, señor. Señor, bueno, yo decía que la palabra cultura proviene del latín, cultivar, labrar o cuidar, y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación, muy bien. en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. La cultura es el conjunto de conocimientos y reglas características que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Estamos hablando sobre eso. Sí. ¿Qué más? Los elementos que componen una cultura son las creencias, sus normas, sus valores, lenguaje, símbolos, tecnologías, identidad, como le dije, su forma de vestir. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. No es algo instintivo o natural del individuo, sino que es producto del aprendizaje que éste incorpora durante el transcurso de su vida. Muy bien.
Un pequeño recordarse. Ya, Rubén, bien. No, es más largo, señor, sino que yo hice como un resumen de lo, Resumen, un muy bien. resumen de lo que tenía. Sí, claro. Bien, Rubén, gracias, muy bien, Rubén. Bueno, mis amores, ya Bueno, señor. sabemos, gracias, Rubén, ya sabemos que la cultura, ya sabe, el origen, solamente con buscar el origen de la palabra, lo que significa, ya nos da como unas directrices del significado de estas palabras. Nosotros siempre desde que estamos pequeños nos han hablado de cultura, identidad cultural, que pertenezca a una cultura, vamos a hacer algo, creo que hablamos sobre la cultura, un ejemplo de Eva, donde ella por lo menos nació, donde ella se crió, entonces todo eso hace parte de la cultura. Entonces la cultura viene del latín cultivar, como dice Rubén. Entonces la cultura es ese conjunto de saberes, creencias, pautas, conductas que define a unos miembros de una comunidad y que influyen mucho en las personas como tal. La cultura es algo que nos identifica. Siempre nosotros lo que nos va a identificar en la parte social es la cultura, porque la cultura es lo que te da ese toque de autenticidad, es lo que realmente te caracteriza como tal. La cultura es interpretada también como es una interpretación global de la naturaleza, de lo que aprendes, del mundo, del contexto donde tú te encuentres. Hay unas características muy marcadas de cada cultura. Cada cultura tiene unas características esenciales que viene siendo la lengua, las normas, la organización, la parte política, las creencias, los valores, la religión, el arte, las celebraciones, todo lo que nos caracteriza como tal. Entonces, cada cultura tiene unas características diferentes, se identifican de unas hacia las otras. ¿Por qué? Por ciertas características, por lo menos. De pronto la cultura de nosotros, acá los costeños, tenemos una manera de pronto de celebrar nuestra parte religiosa, celebrar nuestros cumpleaños de una manera muy diferente que de pronto otras personas que pertenecen a otra cultura del exterior. Entonces, eso es lo que nos caracteriza. La cultura son rasgos que nos caracterizan como tal y que nosotros vamos aprendiendo, porque no hay que dejar a un lado lo que decía Rubén, que la cultura es lo que nosotros aprendemos donde interactuamos, en el contexto donde nosotros interactuamos y en el contexto en el cual nos formamos. Si nosotros nos trasladamos de un lugar a otro y nos cambiamos de cultura, no es que vas a adquirir rasgos de la otra cultura, eso también depende de la persona, porque por lo menos yo recuerdo que Eva decía que ella desde muy pequeña se fue a vivir a Antioquia, da Eva, era así. Sí, señor. Se fue a vivir a Antioquia, ella adquirió algunas características de esa cultura y es normal, porque desde pequeña de pronto en el ámbito escolar, que también se marca mucho en el interactuar, en la parte social, ella iba a adquirir ciertas características de esa cultura, pero tampoco dejó a un lado sus raíces, su origen, que es de acá de la cultura de Córdoba. Entonces, ella tiene más marcada de pronto su origen que la cultura que vivió en un momento determinado. Puede tener o puede que ella optó ciertas características de las dos culturas. Eso también depende mucho de nosotros, porque incluso hay personas que toda la vida, como el ejemplo que les coloqué, que han vivido acá en la costa, pero resulta que se van para Bogotá y adquieren o tienen un lenguaje o su idioma ya lo cambia, su manera de vestir, su manera de expresarse por la cultura de allá de Bogotá. Entonces, solamente por 2, 3, 4 meses. Entonces, eso nosotros realmente, no sé si lo hacen es porque se han adaptado a esa cultura o de pronto, como decía no sé quién de ustedes, digamos, ay no, corroncho, como uno dice vulgarmente. La verdad es que la cultura es lo que a mí me identifica, lo que a mí me identifica y lo que me hace propio, lo que me hace auténtico, porque la cultura es lo que a ti te hace auténtico como persona, porque es lo que realmente te va a representar donde tú vayas. Entonces,
La cultura se aprende. Nosotros no nacemos con la parte cultural, no, se aprende. Y de hecho, un ejemplo claro es cuando cuando hay un bebé y se lo llevan de pronto para el exterior, él va a tener la cultura de allá del exterior porque desde pequeño él se lo trasladaron de una cultura a otra. No es algo que él lo tiene en la sangre o es genético o en el ADN, no, es algo que solamente se aprende en el contexto, en la parte social donde ese niño o esa niña o nosotros no desarrollemos o interactuamos, porque la cultura es aprendida. La cultura depende mucho de la interacción social, la cultura depende mucho de esa parte, ese roce social que tú tienes. Por eso es que cuando decimos que la cultura es aprendida, es porque nosotros se da un proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros aprendemos de nuestra cultura y nos enseña también. La cultura nos enseña y nosotros vamos aprendiendo de ella, de los hábitos, de la religión, de la manera de vestir, la manera de hablar, el lenguaje. Ustedes no ven que por lo menos los que pertenecen a las culturas afrocolombianas, a los raizales, a los indígenas, ellos tienen su cultura muy marcada. Ellos no van a cambiar su manera de vestir porque realmente se salieron del país. Vamos a hablar de los indígenas. No, ellos mantienen su esencia. Y esto de cultura no es de ahora. Esto de cultura viene desde la época de las colonias. Cuando Cristóbal llegó, ustedes saben que si hablamos un poquito de historia, nos retomamos que los esclavos tenían una forma cultural de celebrar, de trabajar, de vestir muy diferente a la que tenemos ahora. Y de ciertas maneras hay culturas que todavía conservan eso. Por lo menos si uno va a Palenque, Palenque queda cerquita de Cartagena, vemos que todavía se conservan algunos rastros de la época de la colonización. Entonces, la manera de vestir, de peinarse, las trenzas, el trenzado, eso también hace parte de la cultura y es algo simbólico. Entonces, por eso se dice que la cultura es aprendida. La cultura también es compartida. Si todos los miembros de una sociedad pueden compartir su cultura, como lo que hizo Eva cuando se trasladó de una cultura, de una ciudad a otra, ella compartió de pronto ciertas características que ella llevaba de la cultura de Córdoba con los que estaban allá en Antioquia y viceversa. Ahora que está acá en Córdoba ya puede a veces tener algunas ciertas características de esa cultura y los que están alrededor de ella pueden notarlo o pueden aprender eso. Entonces, por eso se dice que la cultura también es compartida con todos los miembros de las comunidades o de la sociedad. Ustedes no ven que de pronto estamos aquí en Sincelejo, pero en Sincelejo también hay diferentes culturas, porque también encontramos, o aquí en Sucre, disculpen, en Sucre, encontramos diferentes resguardos indígenas, encontramos las comunidades afrocolombianas, entonces cada uno tiene una cultura y pertenecemos a la misma sociedad sucreña. Entonces vemos que compartimos ciertas características de ellos. Entonces, eso es algo que realmente nosotros no podemos dejar a un lado y no nos podemos cerrar, que esta es mi cultura y aquí no entra nadie, tú no puedes coger cosas de mi cultura, porque la cultura es algo que tiene que ser compartida también. Entonces, la cultura es simbólica, porque o sea, es tan simbólica la cultura, porque tú expresas a través de ella un lenguaje particular. Cada cultura te va enseñando que tú vas, por lo menos la cultura de los afrocolombianos o de los resguardos indígenas tienen algo particular, que ellos las leyes de ellos son muy diferentes a la de nosotros como tal. Por lo menos a mí aquí en la casa había una muchacha que nos colaboraba que pertenecía a un resguardo indígena y ella por lo menos algo simbólico de ella era que ella, su manera de las comidas, al momento de ella preparar los alimentos, lo hacía muy diferente a lo que nosotros, por lo menos ella, me daba mucha risa porque ella no utilizaba sino solamente ajo, cebolla, no le echaba, de pronto no preparaba la carne con otros ingredientes, porque eso es algo cultural, la carne no la lavaba
muy bien, porque ellos no, o sea, la carne es prácticamente cruda. Y estoy hablando de un resguardo indígena que queda muy cerca de acá. Entonces, digamos que ellos tienen algo que son simbólicos para ellos y que realmente es importante. Ahora con la pandemia ella decía, no, ya en los resguardos nosotros no podemos salir porque ya nos encerraron en nuestro resguardo indígena y ahí no podemos salir porque después nos podemos contagiar. Ni ellos salían ni aceptaban visitas, o sea, ellos se protegían. Entonces había el cacique que hacía que cumplieran las reglas y que el que salía de ahí no podía entrar, aunque perteneciera al cabildo. Entonces tienen unas reglas, tienen como algo simbólico que siempre los caracteriza a ellos como tal. Por lo menos los chicos cuando hacen algo que no está bien, que roban, que hacen cosas diferentes, ¿qué hace el cacique? Los lleva al cepo, los acuesta me decía ella que los acuestan en el piso, les cogen con un tronco en las piernas, los amarran y duran ahí acostados hasta una semana solamente tomando agua y comiendo. Entonces ellos tienen sus propias reglas. Entonces eso es propio de esa cultura. Entonces también tenemos que tener claro que la cultura abarca todo. La cultura abarca la parte, lo que hace el hombre, cómo produce, cómo son miembros activos en la sociedad, todo lo que realmente los caracteriza como el lenguaje, el peinado, el vestir, todo. Y la cultura responde siempre a unas necesidades biológicas y sociales. Por lo menos la sobrevivencia, la parte social de las normas, de las reglas, lo que les estaba hablando. Cada cultura tiene unas reglas, unas normas que son propias y que los caracterizan como tal. Está la cultura también es integrada, o sea que ellos también toman algunos aspectos de otros sistemas políticos, económicos y lo pueden adaptar a su cultura como tal. Entonces, dependiendo, o sea, la cultura es algo que realmente se va formando y va interactuando las personas de acuerdo al contexto social o dependiendo del contexto cultural donde nosotros estemos o nos estamos desarrollando o estamos evolucionando. Entonces, tenemos que tener claro que todos los seres humanos tenemos una cultura que nos caracteriza. ¿Va claro hasta el momento? ¿Alguna duda, inquietud? Señor, ¿usted se comió la carne así? No, ni hijo ni nada, nosotros no comimos. Y le pregunté que por qué preparaba los alimentos así, me dio una explicación que es válida, porque si tú lavas los alimentos, o sea, si tú la carne le quitas toda la sangre que tiene, entonces está perdiendo proteínas, está perdiendo la esencia de la carne como tal. Los alimentos se deben de comer crudos. Entonces yo me acordaba mucho de la época de las cavernas. Ustedes saben que ellos cazaban y lo que hacían era solamente asar la carne y ya. Entonces yo dije, no. Y pero qué va, no, ella no pudo, no, o sea, le cogimos cariño porque algo que sí tienen ellos es que ellos son muy correctos en sus cosas. Nunca se nos perdió nada, o sea, ellos siempre son muy honrados, pero al momento de las comidas sí era difícil. Entonces, ¿qué hacía de pronto mi mamá? Que me decía, no, yo le lavo la carne, yo lavo y preparo, yo mejor lavo, y le ayudo a preparar, que ella se dedica al aseo y de pronto hace otras cosas o a lavar, porque lavan muy bien también. Entonces, pero o sea, no nos acostumbramos a las comidas. De hecho, dejó de trabajar con nosotros, no es porque no quisimos, porque le cogimos hasta cariño, simplemente por la pandemia, porque el resguardo indígena los encerrado que no podían salir completamente. Hasta el momento ellos no pueden salir, porque son reglas, y el que desobedezca esas reglas se va al cepo. Entonces, el cepo es algo que es como la cárcel acá en el mundo de nosotros, pero allá es como más, o sea, que tú si vas al cepo no quieres ir más. Tú sabes estar acostado con tus pies amarrados y con un tronco pesado en tus pies y que tú no te puedas levantar simplemente acostado y que te tengan que llevar la comida. Y ella me decía que eso era lo más inhumano que había. Entonces, pero Señor, bueno, ¿y cómo hacen sus necesidades? como mi amor, ahí ¿Cómo hacen mismo, sus necesidades? ahí Ahí mismo. mismo. Ay, no. Me Es que ese es ahogo un, es que con ese caño. Horrible. es como un castigo, o sea, es para que tú no lo hagas. Y realmente les digo algo, eso es matecaña, eso es en matecaña que es resguardo. Tú vas
y ahí se respira como esa tranquilidad, o sea, no se te pierden las cosas, se cuidan entre ellos, o sea, es algo que hay cosas admirables. Yo le decía a mi hijo, ojalá los adolescentes, la mayoría de los que de pronto hacen cosas que no están bien, se pertenecieran a un resguardo para que les colocaran como un límite. ¿Y saben qué hace el cacique? El cacique se levanta de noche y coge al caserío, bueno, al pueblo, y vigila. Y vigila, si un niño, un adolescente a tal hora de la noche, entonces lo castiga también. Entonces todos tienen que marchar bajo unas leyes, unas normas, y eso es propio de esa comunidad. Y ya ellos están como acostumbrados, es algo que ya ellos lo llevan en ellos, en su esencia. Entonces, pero miren todo lo que uno aprende. En cambio, los afrocolombianos, ustedes no saben que lo que caracterizan los afrocolombianos es la música, la danza, son más espontáneos, son más alegres, visten de diferentes colores, con turbantes, eso es algo propio de ellos, o sea, cada cultura tiene algo que los identifica, por lo menos nosotros. Yo sé que la cultura de Eva de Córdoba tiene algo muy diferente que la identifica a nosotros que estamos acá en Sincelejo. La cultura de acá de Sincelejo es diferente. O sea, si nosotros hacemos el análisis con nosotros mismos aquí en clase, Rubén tiene su propia identidad cultural, porque se llama identidad cultural, y me voy adelantando por el tema que explicar. Bueno, tiene su identidad cultural. Eva tiene su identidad cultural. Case de pronto tenga algunas muy parecidas a las mías porque estamos en el mismo contexto. Mari, entonces vemos que también Dani debe tener también su propio Saray, todos que nosotros tenemos nuestra propia identidad cultural. ¿Por qué? Porque nosotros vamos adaptándonos, aprendemos de la cultura, del contexto donde nosotros nos encontremos. Entonces no es que la manera de vestir también influye mucho y hace parte de nuestra esencia cultural como tal, de nuestras ideas, de nuestras religiones, de todo. Entonces sí quedó claro, mis amores. Y claro, señor. Entonces tenemos que tener claro también que las características de la cultura es universal. No es que únicamente una sociedad tiene cultura, las culturas se dan en todos lados, en todas partes, en todo el mundo. Es universalidad, es decir, que consiste en las culturas, son necesarias para todos los miembros de una comunidad. O sea, toda comunidad, toda sociedad tiene que tener una cultura que los identifique. La cultura es algo natural, es un tema en la cual es algo propio del contexto. También se dice que es dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque pueden cambiar algunas tradiciones, se pueden cambiar algunas prácticas, puede aparecer algunas características, pueden desaparecer o pueden renacer otras creencias nuevas. Entonces también se dice que la cultura es el producto de aprendizaje, que la cultura no es innata, no nacemos con ella, sino que nosotros aprendemos. La cultura nosotros la aprendemos en el ambiente donde estamos socializando. Entonces, eso es la cultura. Entonces, mis amores, ¿quedó claro? También podemos hablar de una cultura ideal, de una cultura real. ¿Cuál es la cultura ideal? Las normas, los valores a los que la persona adquiere. O sea, lo ideal es eso, lo que tú vas adquiriendo en tus normas y valores. Y la cultura real son las normas y valores de las personas que no puedes admitir abiertamente, por lo menos en la práctica de un matrimonio, la salud y la crisis. Vamos a ver que me da un ejemplo de lo que entendió de una cultura ideal y una cultura real. Mari, va para ti la pregunta. Cuando hablamos de una cultura ideal, son las normas y valores a los que las personas se adquieren abiertamente y formalmente. Adquieren abiertamente y formalmente. Eso es lo ideal. Y lo real es la forma de las normas y los valores que las personas no pueden admitir abiertamente o formalmente, pero las practican. Lo que es el matrimonio,
la salud y la crisis. Tú me vas a dar un ejemplo de la cultura ideal. Vayan pensando. Ajá, Mari, cuéntame, dame el ejemplo. Mari no está. ¿Quién la ayuda? Rubén, ayúdala. Sí. O más, dale, Ya, Mari. Bueno, son las normas y los valores que obtienen desde chicos, como respeto. Entiendo por ahí, pues, señor. Dale, Ujú. Mari, sigue para ver. Sigue, Mari, para ver. Darnos una ayuda, una luz. O sea, es como lo que nos inculcan desde niños, señor, nuestros padres. Y el respeto, la tolerancia y las normas ya serían que, no sé, Sí, mi amor. ¿Quién me da un ejemplo? Rubén dijo algo, lo que no nuestros padres. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Por ejemplo, señor, desde niño, cuando chicos, nuestros padres pues, nos enseñan a respetar a nuestros tíos, nuestros abuelos. También, ¿cómo le digo? Pues es que me confunde un poco, No va bien, Rubén. pero sí es por ahí, ¿verdad? Sí, porque mira, la Sí es cultura por ahí, sí ideal es por ahí. son las normas y valores en las que las personas se adquieren, no adquieren, sino Yo puedo, adhieren, sí, abierta y formalmente. Dale, Eva. bueno, lo que entendí, ¿verdad? Ujú, Es que ujú. la ideal son todas las normas, o sea, todos los valores que tiene una sociedad, la que identifica a cada persona, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, o sea, todo lo que identifica a una sociedad, todos los valores y normas que identifican una sociedad. Ujú. Pero la real son como que las cosas que uno quiere alcanzar, que uno tiene, o sea, que uno como persona quiere Bien. idealizarse para uno mismo. Ya, o sea, la ideal es en general, para todo el mundo, lo que todo el mundo ve, todo lo que se ve en una sociedad. Y la real es lo que tú como persona quieres alcanzar. Por ejemplo, como dice ahí, el matrimonio, la salud y esas cosas que son íntimas, tuyas nada más. Lo que tú quieres, porque lo mismo que yo quiero no es lo mismo que Yasser quiere, por ejemplo, o lo que Rubén quiere. ¿Me entiendes? Así es. Eso es lo que yo entiendo. Claro que sí es, Eva. Sí, mira, lo Sí, que sí. dice Eva es cierto. Dime, Rubén. La ideal es lo que adquirimos desde niños, ¿cierto? Sí, lo que a Todos los nosotros no. valores y normas que adquirimos desde niños. ¿Ustedes no les ha Desde niños hasta pasado? grandes, porque ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado que de pronto ustedes piensan que su manera de pronto de pensar, de ver las cosas, va en contra de la parte cultural que a ti, o sea, en la cual te identifica como tal? Es por lo menos como dijo Evis Rubén, lo ideal es lo que a mí por lo menos desde pequeño me van enseñando en mi parte cultural de cómo debes de comportarte, cuáles son los valores que debes de tener. Por lo menos si nosotros hablamos aquí, lo ideal es, habían culturas antes que las niñas tenían que llegar virgen al matrimonio. Eso era unos valores, eso era algo que realmente se tenía que cumplir y que las niñas se tenían que conservar para ese matrimonio, lo ideal.
pero los reales son lo que de pronto no, o sea, lo que ella por lo menos no quería, o sea, lo que realmente no es que iban en contra, sino que las normas y los valores que no pueden admitir, o sea, que es difícil de admitir y absurdo. De pronto una niña decía, es absurdo que yo me cuide, que yo por lo menos tenga que cuidarme para poder llegar virgen al matrimonio. Entonces, más que todo iba ligado mucho a lo que decía Eva, a tu intimidad, a lo tuyo, tu manera de pensar, de sentir, porque a veces nuestra manera de pensar, de sentir, no va muy a favor a veces de la cultura en la cual nosotros nos estamos, en donde nosotros nos estamos desarrollando como tal. Entonces, eso es lo ideal, es lo que realmente tú tienes que hacer y lo que pertenece a la cultura, a la sociedad. Y lo real es lo que tú piensas. No puedes, a veces no lo puedes abrir, no lo puedes pensar abiertamente porque puedes estar, pues te pueden señalar, te pueden señalar. Entonces, cuando dicen, no, es que esa muchacha va en contra de lo que realmente nos caracteriza a nosotros. Entonces, como por lo menos, ese puede ser un ejemplo, lo que era antes la virginidad como tal. Por lo menos yo no sé quién se leyó Crónicas de una muerte anunciada. Ahí nos habla mucho de las culturas marcadas como tal y de la época, por lo menos esa crónica de una muerte anunciada, ¿quién se la leyó? Para que me diga dónde se ve reflejada en ese ejemplo la cultura ideal y la cultura real. Ninguno. Eva, ¿no te la leíste? Rubén. Señor, me suena, pero la verdad es que no me acuerdo. Esa es una novela, claro, que es algo, un realismo de Gabriel García Márquez, pero ahí si nosotros analizamos esa obra literaria, vemos que antes la virginidad era como algo importante y era el honor de la familia, o sea, que una persona o que una familia tuviera, o sea, le diera a esa persona, a su hija, y que fuera virgen, era un honor, y que en la noche de boda era como símbolo de que tú colocabas en el balcón las sábanas manchadas de sangre, de que eso identificaba como que realmente tu esposa era virgen. Entonces, en Crónica de una muerte anunciada, supuestamente el que se casó, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la Señor, muchacha. pero no vaya a creer que los tiempos han cambiado mucho, que hoy en día les ha tocado aceptar de una u otra manera ciertas cosas, mucho. Pero si una mujer hoy en día, por lo menos hay muchas culturas todavía o hay muchos lugares que todavía se conoce eso. Que si de pronto te preguntaste con tu pareja, si fueron unión libre, mejor que usted era la más caliente, usted era la más atrevida, él todavía sigue siendo así. Todavía. Incluso todavía, yo no sé de dónde salió marcado de que para uno casarse tiene que ser con un vestido blanco, porque si no, tú no te estás Eso casando. es más importante el vestido blanco que el paso que estás dando de amor con la persona, de compromiso. O sea, todavía se ve eso. Entonces, esa es una cultura real. Lo que dice Eva es cierto. Y bueno, sí, uno dice que antes, pero todavía se da porque por lo menos si tú te vas a vivir con tu pareja, otra cosa que también está muy marcado, que tú no te puedes separar, porque si te separas, entonces estás fracasando. Entonces, eso es algo que todavía sí, la cultura influye. Miren, a pesar de los años, todavía nosotros venimos arrastrando algunos aspectos de las culturas anteriores. Lo que decía Eva es verdad, tienes razón, me hizo de pronto recapacitar un poco, que no es irnos a la época de esta obra literaria, que fue un hecho, que esto se dio aquí cerquita en el pueblo Sucre, donde llegó un señor bien apuesto, se enamoró de una niña de 14 años, le fue a pedir la mano a los papás, y como era un señor que tenía dinero, entonces los papás se sentían realmente orgullosos porque su hija, que la que era virgen, se iba a casar con un hombre de dinero. Resulta que cuando el hombre se casa con ella en la noche de bodas, ella no era virgen, porque no en su sábana blanca, no, prudente, en su sábana blanca
no estaba de pronto el fluido de la sangre, o sea, no había sangre. Entonces dijo, ¿qué pasó? No eres virgen. Entonces ella no dijo nada, simplemente todo el mundo, todo el pueblo esperaba el amanecer para que él mostrara las sábanas blancas y las asomara en el balcón. Entonces miren todas las situaciones que se daban, y como no lo hizo, entonces él fue a entregarla a la novia, fue a entregar a la familia, y eso era símbolo de vergüenza. Entonces prácticamente a la niña la desterraron, vivió sola y nadie en el pueblo, todo el mundo la señalaba porque no era virgen, y vivió toda su vida marcada por el rechazo social porque no llegó virgen al matrimonio. Actualmente se ven reflejadas algunos aspectos, como decía Eva, si no te casas con un vestido blanco, entonces no hay matrimonio. O sea, por lógica o por regla tienes que irte de blanco. Entonces, si tú te vistes con un vestido de pronto de otro color, entonces ya eres un poco señalada, eres de pronto un poco juzgada, y por la misma... De hecho, enseguida lo llevan a que, por ejemplo, si no es blanco es porque ya no es virgen. Y vamos a ver que de pronto es que a la muchacha no le gusta el blanco y lo quiere hacer de pronto de un rosa, de un palo rosa, de un azul bajito, de colores que le gustan, pero no, la sociedad enseguida lo asocia, valga la redundancia, a que es que no es virgen. Y aunque ya no se puede golpear, ya no se puede de pronto señalar directamente, siempre está el grupito, ¿verdad?, que está haciéndote comitiva. ¿Por qué? Porque todavía está en esa era de que la mujer vale. Es por eso. O sea, sí, el poco valor de la mujer está en la virginidad todavía. La virginidad. No, todavía se ve alguna, que ya por lo menos hay familias, no cultura, familias que de pronto ya han dejado esos prejuicios a un lado, pero sin embargo la sociedad y la cultura sigue marcando algunas pautas. Entonces miren que la cultura ideal es eso, lo que realmente tú te tienes que apropiar de las normas y valores propios de la cultura. Y la cultura real es lo que realmente tú. No. Dime, Señor, Rubén. disculpe la interrupción. Señor, y no sé si va al tema, pero en La Guajira cambiaban a las mujeres por carnero, por chivo, creo que era, ¿verdad? ¿A qué pertenece esa cultura? Bueno, ¿Libre o...? no, eso es propio de ellos. Ellos ya tienen unas culturas ya, unas raras, de que ellos por lo menos también venden a las niñas por la virginidad, las cambian y todo eso. Entonces eso es algo cultural, y ahí nadie puede tampoco opinar porque eso hace parte de su esencia. Y por lo menos a una niña quisiera que cuando se enamora de otra persona, o sea, no se casa por amor, sino porque realmente fue comprada. Y eso no se da en La Guajira. Eso también se da en los recuerdos indígenas, que por lo menos si una persona llega y te vende, por lo menos tú tienes una persona, una niña en tu casa y le gustó a cierta persona, se la venden por cualquier cosa, hacen trueque, o si no por dinero también. Entonces ella tiene que aceptarlo, eso porque ellas la prepararon para eso. Hay muchas culturas que preparan a las niñas para venderla. Entonces, eso es cultural y ahí no se puede hacer nada contra eso. Entonces, ya pueden tener una cultura real, ellas quisieran cambiar ese destino, quisieran cambiar esa parte cultural, pero no lo pueden hacer abiertamente. Entonces, porque son señaladas. No. Eso es lo que realmente nos Claro. habla de una... Señor, Dime, Rubén. entonces si yo me voy con un par de chivos para allá, me traigo una mujer. Depende, ya no quieren chivo, ya quieren, mejor dicho, dinero, sí, pero sí se da, la verdad que sí. Y las Bueno, compran por señor, la virginidad. Sí, no, y hay era esa muchas aclaración ahí, culturas, señor, gracias. no, y eso es cultural, hay muchas culturas que simplemente, por lo menos yo le decía a mi mamá, yo pues duré viviendo con mi esposo de pronto 4 años en unión libre, y me decía mi mamá, Chu, ¿cuándo te vas a casar? Mira que estás pecando, mira que no sé qué. Y dije, caramba, pero qué cosa. Entonces era como algo, como eso más que todo se ve marcado en el matrimonio, porque si tú no te casas, prácticamente estás viviendo bajo un pecado. Yo no me quería casar, o sea, fue una decisión que de pronto tomé, porque ella, yo dije, pero que